Amigos, estamos de vuelta, son las 8:46 de la mañana. Un placer poder saludar el día de hoy a Frank Monroe. Él es especialista en telecomunicaciones. Frank Monroe, déjame corregir. Frank, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a ti y a BPI y a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento. Frank, cuéntanos el servicio de Internet en Venezuela. ¿Cómo está funcionando en este momento? Depende cómo tú lo veas. Esta pregunta tiene tantas respuestas como países hay. Venezuela, el que no lo entiende desde, o sea, el que lo ve desde afuera, nunca lo va a lograr entender como los que lo vivimos acá. En Venezuela hay por lo menos cinco estados, por decirlo de alguna manera, de la conectividad en nuestro país. La primera cosa que hay que decir es que no, desafortunadamente Caracas ya no es es más bien la cenicienta del asunto, que sitios como el Zulia, como Maracaibo, son los grandes reyes de la conectividad en nuestro país y digamos que hay más conectividad hacia el occidente que hacia el oriente. Es decir, Maracaibo, o sea, Zulia, Lara y los estados llaneros, aunque ustedes no lo crean, tienen una conectividad mucho más alta que lo que la que tiene, por ejemplo, la ciudad capital, por ejemplo. Pero el peor es hacia Oriente. En Oriente es más difícil, y Guayana, más difícil la conectividad. Sin embargo, debo decir que están pasando cosas buenas. Por ejemplo, en Sucre, en el estado Sucre, en Cumaná, se ha multiplicado por 10 la velocidad mediana de Internet de un año contra año, es decir, contra julio de 2022. En el caso de Margarita, en los dos últimos años pasó para empatar de ser la ciudad más lenta de todo el continente a tener una velocidad promedio o una velocidad mediana bastante decente. Esto significa además que ha habido una penetración de fibra óptica muy interesante, pero, y este es un detallito interesante, lo que la han movido han sido los actores locales, no los actores nacionales. Sin embargo, en el caso de Inter y el caso de Net1, se han echado un estirón junto con un tercer jugador, Fibex, y en este momento son, en ese orden, los tres más grandes operadores con fibra en Venezuela. Sí, el tema en el Zulia es que cuando no hay luz, no hay internet, entonces, bueno, pasan bastante tiempo sin No, internet. no, hay un detallito importante. La fibra tiene, a diferencia del híbrido de fibra y cobre, el HFC, la fibra, si tienes electricidad, si tienes cómo tener Pero planta. mira, cada vez que hablo con mi hermana que está en Maracaibo, me dice, pasé muchas horas sin luz, por lo tanto no tenía conexión con nadie, no tenía internet. Entonces, pásame el teléfono de tu hermano y lo resolvemos. Porque básicamente el Zulia, si algo, mis paisanos zulianos, si algo Ujú. nos hemos caracterizado en toda esta tragedia, Sí. es que somos los campeones invictos de la resiliencia. No hay luz, bueno, se compran plantas o se ponen paneles solares. Ah, no hay internet, no hay telefonía. Ah, bueno, entonces los proveedores locales son los que marcan la pauta en el resto de Venezuela. Fíjate, para el venezolano que está, por ejemplo, pon tú, sin ir muy lejos, aquí mismo en muchos sitios de Caracas, las marcas zulianas que tienen muchas ofertas hasta 1 gigabit por segundo son realmente el Disney de la Internet en Venezuela. Entonces, de alguna manera, el occidente ha sido, bueno, de alguna manera son los campeones. Maracaibo llegó a ser el año pasado una de las primeras 20 ciudades más rápidas del mundo. Hoy por hoy, por una serie de factores, está en las primeras 90 del mundo, pero no está mal. Para que te des una idea, Maracaibo tiene 5 veces la mediana de velocidad de Caracas, o tiene por lo menos 3 veces más que la de Valencia o Maracay. ¿Por qué crees tú que Caracas ha pasado a ser la cenicienta en este sentido? Mira, muy sencillo, por la manera en que está hecha la ciudad. En la mayor parte de de la electrificación, o mejor dicho, de los servicios públicos están hechos de manera subterránea. Entonces, para pasar la fibra, por ejemplo,
necesitas el permiso de los dueños, o sea, las vías generales de transporte de telecomunicaciones, las tanquillas o los postes, son en un gran porcentaje o de CanTV o de la electricidad de Caracas. Ellos son los que tienen que dar el permiso para abrir esas tanquillas porque por ley yo puedo pasar ahí por allí mis cables, pagando por supuesto un alquiler, pero el rollo es que se tardan mucho en aprobar esos permisos y entonces tenemos estos desfases de a veces, mira, para que te des una idea, en un proveedor de acceso a Internet determinado, le pasó que, por ejemplo, pudo desplegar 10 kilómetros diarios de fibra en Petare, pero en el municipio Chacao y en el municipio Baruta y en el municipio Latillo, cuando hacía 300 metros diarios era una maravilla. Y ni hablar de Libertador, porque la cuestión con los permisos de Libertador es 10 veces más complicada. Sí, me voy a permitir compartir estos datos. Una encuesta que hizo recientemente Consultores 21 reveló que menos de la mitad de los hogares venezolanos tiene acceso de Internet y él dice que la brecha digital se siente más en los sectores populares. ¿Tienes información sobre esto? Y hablemos un poco de los costos, de las ofertas que hay de las empresas en este momento. Es que ahí hay un problema. Ayer veía yo el Home Run Derby de las Grandes Ligas y me dieron un dato, como diría Luisito Comunica, perturbador. El 20% de las casas en Estados Unidos no tienen conexión a Internet. En Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno, ya va. Vamos, en Venezuela, las telecomunicaciones pasaron de ser de los mimados, de alguna manera los servicios que no decrecían durante los peores años de Venezuela, a ser una industria que estuvo en coma durante 5 años. Eso hace, o eso hizo, que de alguna manera nos quedáramos atrás. Entonces, hace 3 años Venezuela perdía 16-1 en el octavo inning. Hicimos 10 carreras, pero seguimos perdiendo 16-11 en el noveno inning. Entonces, de alguna manera, eso te demuestra que todavía tenemos que apretar mucho para llegar a la par. Ahora, con respecto a los precios, en Venezuela hay, los precios son un gran crisol de realidades. Mucha gente quiere comparar peras con manzanas y no es lo mismo, por ejemplo, si yo te digo que el precio de un Fiat Uno del año 87 o de un Ferrari 87, el Fiat Uno probablemente no llegue ni a los $1.000 y el Ferrari esté sobre los 180.000 o $200.000. Y ambos son carros rojos, dos puertas, italianos. Eso es un poco lo que pasa en el Internet en Venezuela. En Venezuela hay tarifas corporativas que por razones de disponibilidad tuvieron que ponerlas en los hogares. Hay tarifas muy buenas en unos sitios porque el costo del transporte de datos es más barato, o tarifas muy malas en otros sitios porque por la misma cuestión. Entonces eso hace que no sea una conexión uniforme, no sea un precio uniforme. Además, cuestiones como la falta de un IXP, que sería como quien dice una centralización de algunos contenidos entre todos los proveedores privados para tener que ahorrar ancho de banda internacional, la falta de una infraestructura como el IXP o su ente superior, un NAP, hace que tengamos que, por ejemplo, para esta transmisión, yo estoy saliendo, por ejemplo, yo esta transmisión la estoy haciendo desde mi computadora con un proveedor de acceso a Internet. Está llegando al NAP de las Américas en Miami, donde lo están bajando a ustedes. Y lo estoy monitoreando con mi televisor que tengo acá enfrente, vía YouTube, y eso también está saliendo, es decir, cada vez que yo digo ñe, ese ñe ha ido Caracas, Miami, Miami, Caracas, Caracas, Miami, Miami, Caracas, para yo poderlo ver aquí en mi televisor. Si hubiera un XP, la conexión entre proveedores locales sería más sencillo y sería más barato. Y hay miles de cosas que atentan contra nuestros precios. Algo tan importante como una economía tan insólita como la venezolana. Si hubiera una economía un poco más racional, se pudiera hacer mercadeo, se pudieran hacer acciones de mercadeo mucho más
inteligentes, mucho más sólidas, mucho más serias, muchas más, y no unas acciones de mercadeo contra la natura como las que han pasado en los últimos años de, caramba, no uses la red, que es todo lo contrario de lo que queremos todos, ¿no? Sí, hemos tenido testimonio, Frank, no sé cuál será tu visión, de algunas personas que señalan que el Internet suministrado por compañías establecidas de muchos años en Venezuela es más costoso que el que ofrecen algunas empresas emergentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Eso es toda una lotería, porque esa verdad es verdad en Maracaibo, en Barquisimeto, en menor medida en Maracay y Valencia, pero no es una verdad en Cumaná ni en Puerto La Cruz. Repito, los precios de Internet en Venezuela son multifactoriales. Entonces es como una maraña y explicarle a la gente esa maraña a veces me deja a mí sin pelo. Fíjate, te pongo un ejemplo. Traerte un mega no es el precio real, pero es para ejemplificarlo. Traerte un mega desde el NAP de las Américas en Miami hasta La Guaira, pon tú que te cueste $1 por mega. Ok, poner ese mega en Valencia me cuesta 5 centavos de dólar más. Poner ese mega en Coro ya me cuesta 15 centavos de dólar o 20 centavos de dólar hasta Maracaibo. Pero poner ese mega de La Guaira a Puerto Ordaz son $4. ¿Por qué? Porque la infraestructura de transporte Claro. en lo que es la ARC, hasta Autopista Regional del Centro, la Autopista Regional del Centro es nuestra columna vertebral. El problema es que va de Caracas hacia Occidente. De Caracas hacia el oriente, no hay una gran vía de datos que haga que pasen, o sea, que sea más sencillo llegar hasta allá. Por ejemplo, Margarita, dentro de todo, ha ido mejorando muchísimo con proveedores locales, pero Margarita era nuestra Cuba hasta hace 3 años. Margarita tenía serios problemas de conectividad hasta hace 3 años. Y todavía hoy, al ser una isla, si fallan las comunicaciones con tierra firme, los cables submarinos que unen a Margarita con tierra firme, se queda todo el mundo a pie, porque es una sola boca para todos. Bueno, realmente son 3 cables submarinos que surten a Margarita, pero de esos 3 cables submarinos podemos decir que en los últimos 5 años hay 2 que han estado malos permanentemente. Entonces se ha visto que, por ejemplo, en Margarita a principios de año pasó, se quedó prácticamente en la lona, sin internet por culpa de una avería. Eh, pero ojo, hay que ser optimistas porque en los últimos 3 años nuestra mediana y nuestro promedio de velocidad ha crecido inmensamente. Y además, algo importante, las empresas de telefonía móvil celular están haciendo inversiones interesantes para mejorar el servicio. Incluso hay 2 teorías. Hay quien dice que Digitel está lista para el 5G y que vienen con un lanzamiento tan pronto como en algún momento de 2023 o principio de 2024. Y hay otra teoría que dicen que no, que las 3 operadoras van a hacer pruebas hacia finales de este año, pero escogiendo ciertas zonas. Es decir, a Movistar le van a dar unas ciudades, a Movilnet le van a dar otras ciudades y a Digitel le van a dar otras ciudades. Fíjate, en el caso de Movilnet es importante mencionarlo. Movilnet estuvo parada en un limbo más político que técnico, muchísimos años. En los últimos 2 años han remontado ese atraso, pero es como quien estuvo parado en los pits en una carrera durante 2 vueltas. Entonces, los demás corredores van a 2 vueltas de distancia de ellos, aunque ellos estén haciendo tiempos de vueltas muy, 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 muy rápidos, pero tienen que, como que dice, remar en contra con lo que tienen. Así que de alguna manera, fíjate, te pongo un ejemplo, en velocidad móvil celular sí estamos muy mal, muy, muy, muy mal, pero ha habido se ha duplicado la mediana de velocidad en 3 meses. Frank, Eh,
Ajá. Me encantaría que abordáramos este tema en detalle la próxima semana, si te parece. Se nos va el tiempo y no me quiero ir sin que deje estos 3 consejos Ok. prácticos de lo que Dígame. debe tomar en cuenta una persona antes de comprar un servicio de Internet brevemente. Sencillito. Lo primero, preguntarle por la habilitación de Conatel, porque sin sombra no hay luz. Si no hay habilitación, no hay legalidad. La segunda cosa, comparar ofertas. Y la tercera cosa, darse cuenta de un detalle. En Venezuela, en general, el estrato social no tiene ninguna relación con respecto a la mayor cantidad o menor cantidad de opciones de Internet en Venezuela. Hay sitios muy pudientes donde está muy mal la conectividad y sitios populares que por su ubicación están bañados de servicios de Internet. Un placer, y yo estoy aquí a la orden siempre, para BPI Gracias, Frank. siempre. Mira, Placer. apúntanos ahí en la agenda que te vamos a llamar la próxima semana para que sigamos hablando de este tema tan interesante del 5G y bueno, y de todo lo que nos puedas recomendar. Un abrazo para ti, feliz día. Un abrazo y a la orden en @fmonroy, @código abierto para sus preguntas de tecnología y telecomunicaciones. Así es, especialista en telecomunicaciones. Frank estuvo con nosotros hablando el día de hoy sobre cómo funciona el servicio de Internet en Venezuela. Nosotros nos vamos y lo hacemos con la reina del pop, Madonna, que por cierto se pronunció este lunes por primera vez sobre esta emergencia médica que la ha alejado de los escenarios y ella aseguró estar en el camino hacia la recuperación. También agradeció el cariño especialmente expresado por sus fans. Madonna, de 64 años de edad, publicó un mensaje en Instagram casi 2 semanas después de que su representante, Guy Oziari, anunciara que la cantante tuvo que ser hospitalizada por una infección bacteriana grave y que posponía su inminente gira mundial. También señaló Madonna que está reprogramando ya las fechas de la gira en Estados Unidos, que iba a empezar el 15 de julio en Vancouver, Canadá, y dijo que espera comenzar en octubre en Europa, tal y como estaba previsto. Esperemos su pronta recuperación para que siga deleitando a todo su público con su música y su espectáculo a través de esta gira por el mundo. Con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy. Mañana miércoles les esperamos en una nueva edición de Buenos Días. Les recordamos que BPI TV, Buenos Días, estará transmitiendo el debate Hablan los candidatos de cara a las primarias de la oposición en Venezuela. Feliz día para todos. Sigan disfrutando de la excelente programación que les brinda BPI TV.